Es posible que un creyente se aparte de Dios. Es muy importante que tomemos en cuenta que hay consecuencias por las decisiones que nosotros tomamos. Hay unas campañas en el mundo advirtiendo a los fumadores del peligro de fumar. Me sorprendió la primera vez que vi un cartón de cigarrillos tirado en el piso y un pulmón ahí todo negro y palabras grandes acerca del peligro de fumar. Con esas propagandas, con esas campañas, están advirtiendo a los que toman la decisión de fumar de los riesgos que corren y los resultados y las consecuencias que pueden sufrir por esa decisión de fumar. Animando a la gente a no fumar o dejar de fumar o de no intentar comenzar a fumar. Eso es mi deseo en esta mañana, de advertirles de las consecuencias de apartarse de Dios. Todas las decisiones en nuestra vida tienen consecuencias. Algunas consecuencias pueden ser consecuencias pequeñas que realmente no importan. Nos apartamos de Dios, perdemos un poco de plata. Dios usa esa circunstancia para convencernos a volvemos a Dios y Dios nos guía a recuperar la plata perdida. Pero también hay otras consecuencias que pueden ser muy, muy serias, donde nosotros sufrimos la pérdida de relaciones, que perdemos nuestra salud. Hay algunas consecuencias temporales, pero hay unas consecuencias que vamos a sufrir durante el resto de nuestra vida terrenal. Y no sé si realmente en la eternidad no nos vamos a dar cuenta de lo necio que fue apartarnos de Dios y vivir una vida rebelde en desobediencia a Dios. No debemos apartarnos de Dios, ni un día, ni un momento. Debemos caminar con Dios, permanecer en Cristo eternamente. Quiero mirar hoy 3 consecuencias de apartarnos de Dios. Primero, vamos a mirar en Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15. Las consecuencias materiales. Hay consecuencias de apartarnos de Dios. Y muchas veces Dios nos va a tocar en la área de nuestras materiales o nuestros bienes materiales. El mismo hecho de apartarnos de Dios quiere decir que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, estamos siendo guiados ¿por qué? ¿Por qué? En la carne. Entonces vamos a tomar decisiones equivocadas por la carne, por los deseos de la carne, y vamos a tomar decisiones malas. Vamos a tomar decisiones incorrectas. El hijo pródigo en Lucas capítulo 15 es una parábola, pero las parábolas eran historias basadas en conceptos reales o posibles. Y él cuenta la historia del hijo pródigo que demandó de su padre su herencia. Quería la plata. Me imagino el chico en la parábola soñando, ¿no? ¿Qué haría con esa plata si tuviera la plata? ¿Cómo me gustaría disfrutar de esta vida? ¿Cómo me gustaría estar debajo de estas reglas y estas limitaciones? Me gustaría hacer la vida como a mí me gusta. Y de repente exige de su padre la herencia. Y va, y mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor,
se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo vive un hijo de Dios apartado de Dios? Muchas veces vive perdidamente, malgasta su plata, malgasta su tiempo, malgasta su energía. Y este joven malgastó, desperdició todos sus bienes, dándole a sus antojos, rienda suelta a lo que él quería. ¿Cuál es la tentación para el creyente que no está bajo la guía y el control del Espíritu Santo de Dios? De ceder a las tentaciones, ceder a las cosas que sabe que están mal delante de Dios, de mirar las cosas que no debería mirar, de tener relaciones con personas que sabe que no debería tener relaciones, de tomar decisiones en su trabajo que sabe que están mal delante de Dios. El creyente que vive alejado de Dios muchas veces toma decisiones equivocadas y está entregando su voluntad a estos placeres y a estas tentaciones. Dice en Romanos capítulo 6, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, sus deseos fuertes. Romanos capítulo 6, versículo 12. Cuando el creyente se aparta de Dios, en vez de permitir que el Espíritu Santo le guíe, le está guiando su carne y muchas veces hay pérdidas materiales. Cuando nosotros vimos en las últimas semanas la vida de Lot y Abraham en un momento, sus siervos se peleaban por los siervos que Lot tenía y que Abraham tenía y todos los animales que tenían. Y de repente deciden apartarse o ir por distintos caminos y Lot se va a Sodoma y Gomorra. Bueno, él llevó esos siervos, él llevó esos animales, él llevó todo lo que él tenía. Y cuando uno sigue la historia de Lot, uno ve que un día Dios pronuncia juicio contra Sodoma y Gomorra y entran los ángeles en la ciudad y agarran a Lot de la mano, la esposa de la mano y las hijas de la mano, y lo sacan de prepo de esa ciudad y dejaron todo atrás, todos sus bienes, todos sus siervos, todas las cosas que él tenía, su casa, toda la ropa. Él literalmente salió con lo opuesto. ¿Por qué perdió todo? Porque vivía apartado de Dios. Tomaba decisiones equivocadas y parte de la disciplina y parte de los resultados fueron que él perdió todo. Él perdió todas las cosas que él tenía. Jonás, desobediente a Dios, rebelde a Dios, quiso ir al otro lado en vez de ir a Nínive y subió un barco. Y arriba del barco se levanta Dios una tormenta. ¿Y saben lo que los hombres hicieron? Enfrentando esa tormenta, llegó el momento que ese barco lleno de bienes, lleno quizás de trigo, lleno de comida, lleno de algunas cosas, lo tiró todo en el mar. ¿Por qué perdieron toda esa plata? ¿Por qué perdieron todas estas cosas? Porque había un hombre que estaba apartado de Dios. Una pérdida de cosas materiales. Si un creyente decide descuidar su relación con Dios y se aparta de Dios, porque uno decide lo que va a hacer con su vida,
¿Qué dijo Pablo a los romanos? No reine pues el pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Quién decide si el pecado va a reinar o no en su vida? El creyente. ¿Quién decide si va a humillarse delante de Dios y confesar su pecado y arrepentirse de su pecado? El creyente. Entonces, el que está responsable y el que sufre las consecuencias es el Hijo de Dios. No, pero pastor, usted no tiene las circunstancias. Hermanos, podemos mirar muchos creyentes en la palabra de Dios que pasaron circunstancias horribles, terribles, totalmente injustas. Pero ¿sabe qué? Ellos siempre decidieron tomar decisiones buenas, que alinearon con la voluntad de Dios y el plan de Dios. Y en vez de ceder a la tentación, en vez de ceder al pecado, con la gracia de Dios y con el poder de Dios, obedecieron a Dios y Dios bendijo sus vidas. No tenemos que apartarnos de Dios. No debemos apartarnos de Dios. Debemos siempre seguir a Dios. Una de las consecuencias es la pérdida de cosas materiales. Hay consecuencias materiales. Y no solamente materiales en cuanto a plata o bienes y estas cosas, pero también a veces cosas materiales como un ojo y como un brazo y como un ataque al corazón o algo de su salud. ¿Qué pasó con Sansón? Él estaba apartado de Dios. ¿Y cómo terminó Sansón? Sin sus ojos. Justo eso fue el problema de Sansón. Se daba antojo a sus ojos y seguía la lujuria y terminó perdiendo sus ojos, perdiendo su vida. ¿Pero por qué? Porque estaba apartado de Dios. Sufrió esas consecuencias. Nosotros venimos a la Santa Cena hoy a recordar la muerte, la sepultura, la resurrección gloriosa de nuestro Salvador. Y vamos siempre a 1 Corintios capítulo 11 en preparación para este símbolo tan sagrado y tan hermoso. Y recordamos todas las veces cuando leímos que había algunos hermanos. Acuérdense, Lot era un hermano, Sansón era un hermano. Había algunos hermanos en la iglesia en Corinto que por apartarse de Dios y participar de estos elementos apartados de Dios, por su desobediencia, Dios dice que había algunos débiles entre ellos. Había algunos enfermos y había algunos aunque durmieron. La disciplina de Dios, sufrieron físicamente, materialmente, sufrieron delante de Dios porque estaban apartados de Dios. Hermanos, apartarse de Dios nunca debería ser una opción. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos apartados de Dios, deberíamos responder a Dios y su Espíritu Santo, que dice en el libro de Santiago, nos anhela celosamente, que nos habla, que nos guíe y nos presenta circunstancias donde tenemos que enfrentar nuestro pecado y admitir, sí, tiene razón la palabra de Dios. Necesito humillarme delante de Dios. Por favor, Señor, perdóname por mi pecado y mi maldad. Ellos vivían apartados de Dios. Pero miren en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Quiero volver a ver a Lot. Y si Dios primero nos permite sufrir consecuencias materiales, también nos permite sufrir consecuencias relacionales. Relacionales en cuanto a nuestras relaciones con los demás. Nuestros seres queridos.
¿Sabe, hermanos? Cuando un creyente vive apartado de Dios, no está solamente afectando su vida, no está solamente tomando una decisión equivocada donde uno va a sufrir las consecuencias. Cuando vos tomás una decisión y te permitís apartar de Dios y no arreglás tus cuentas con Dios, afecta a los seres queridos que están alrededor tuyo, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos, a tus familiares, a sus compañeros del trabajo. Hay consecuencias relacionales. En Génesis capítulo 9 volvemos a hablar un poco de Lot y la influencia de su decisión de apartarse de Dios. En Génesis capítulo 9 vemos a Lot viviendo egoístamente, viviendo para el placer de él, para estar en Sodoma y Gomorra. Él aún fue librado una vez por su tío. ¿Se acuerdan? Cuando él fue librado, cuando los 5 reyes vinieron a Sodoma y Gomorra y lo llevaron cautivo, en capítulo 14 de Génesis, Abraham fue y lo libró. Podría haber dicho: Abraham, tío, muchas gracias. La verdad que lo pasaba muy mal en esa ciudad. No quiero volver a la ciudad. No quiero estar ahí. Porque la palabra de Dios dice en 2 Timoteo que él fue abrumado por la nefanda conducta de esos perversos, de esa gente. Podría haber ido, pero volvió a la ciudad. Y de repente, después de ese tiempo, vemos a Lot sentado en la entrada de la ciudad. Quizás el pueblo, en gratitud a Lot por el tío que los libró a todos, los ascendió y los dio a algún lugar de autoridad entre el pueblo. No sabemos, no nos dice. Pero de repente él volvió y estaba ahí y siguió viviendo ahí. Cuando él salió de la ciudad que hablamos, la mujer miró atrás porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra y ella murió. Las 2 hijas eran tan impregnados con la inmoralidad, tan acostumbradas a la inmoralidad, se les ocurrió a acostarse con su padre para tener familia, para guardar la descendencia. Una perversión horrible. ¿Por qué ellas se sometieron a semejante perversión? Porque estaban viviendo ahí. ¿Y por qué estaban viviendo entre toda esa perversidad? Por la decisión de su padre, que estaba apartado de Dios. Estaban sujetas a esas inclinaciones y a ese pecado y les afectó a ellos. Y en Génesis 19, 26, dice así la palabra de Dios. Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Lot perdió su esposa. Perdió su esposa porque él estaba apartado de Dios. Miren más adelante, más atrás, en el versículo 14, 19, 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Cómo fue el testimonio de Lot en esa ciudad? Aún con esos familiares, esos yernos o hombres que iban a ser sus yernos, en vez de observar en Lot una fe, una adoración a Jehová Dios y tomarlo en serio, en vez de ser una luz,
ellos se rieron de él. Y Lot salió de Sodoma y Gomorra. Y afuera de Sodoma y Gomorra, cuando él veía el fuego cayendo, ¿se habrá recordado de sus yernos que murieron en esa ciudad bajo el juicio de Dios? Si ellos hubieran sido justos, Dios los hubiera agarrado a ellos de la mano y sacarlos a ellos de esa mano, de ese lugar. Pero ellos murieron juzgados por Dios en esa ciudad. La falta de testimonio. Qué triste sería que nosotros, apartándonos de Dios, tengamos seres queridos, hijos, hijas, que no ven en nosotros realmente un amor y una relación personal con Dios. Y que no ponen su fe en Cristo, que no confíen en Cristo por nuestro mal testimonio. Qué triste sería el sufrimiento de un creyente que se aparta de Dios y que levantan peleas y dificultades con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, y que haya una separación, un divorcio, algo que no hay, donde no hay arreglo. Conozco creyentes que se han apartado de Dios y se han cedido a tentaciones de infidelidad, que ha levantado entre el matrimonio muchos conflictos y dificultades y separación y divorcio. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios. Consecuencias relacionales en la familia. Qué triste sería que uno se dé cuenta que había algún compañero de trabajo que podría conocer a Cristo, pero rechaza el Evangelio por el mal testimonio de un creyente. Un creyente quizás en un momento que le hablaba de Cristo, pero se aparta y se mete en cosas de este mundo, las cosas que no se deben meter, y los compañeros están mirando. Los hijos están mirando. Los hijos no quieren un padre o una madre hipócrita que dice una cosa y que hace otra cosa. No van a aceptar esas palabras o esa instrucción. Es muy importante recordar o saber y tomar en cuenta la influencia de nuestro hecho de apartarnos de Dios con nuestras relaciones, con la gente que nos rodea. Piensen en David, el rey David. Estaba apartado por más de un año después de cometer adulterio con Betsabé, después de matar a su esposo intentando encubrir su pecado. Y quiero decirles, hermanos, un creyente apartado de Dios es capaz de cometer cualquier pecado. David era salvo. Él era hijo de Dios. Cometió adulterio, mató a Urías para encubrir su pecado. Miren en 2 Samuel, capítulo 12. En capítulo 11 vemos el pecado de David cuando él cometió adulterio. Vemos cómo él intenta encubrir su pecado. Y vemos al final del capítulo lo que Dios dice. Versículo 27. 11:27 dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Él miró todo, él vio todo, él permitió todo. No puso la mano para guardar a David de ese pecado. Podría haberlo hecho, lo permitió, pero ¿quién lo hizo? David lo hizo. Él fue culpable.
y sufrió las consecuencias de ese pecado. Fíjense, piense un poco en Betsabé. Betsabé no tenía mucha opción. Si el rey lo llamó y tenía que ir a ver a él. Y fue y habló con el rey. Seguramente David sabía que ella tenía un esposo. Ya Joab lo había dicho a él, el hijo de fulano de tal y la esposa de fulano de tal, de Urías. Pero él cometió el pecado. Y después, mire, piense un poco en Betsabé. Urías, su esposo, era un hombre recto. Cuando uno ve lo poquito que sabemos de Urías, cuando David quiso engañarle a él y lo emborrachó, enviándolo a su casa, Urías dice, ¿cómo voy a ir a mi casa cuando Joab y el ejército de Israel está en el campo peleando? Durmió en la puerta del rey. Era un hombre recto. Probablemente era un hombre piadoso. Betsabé seguramente tenía mucho respeto y mucho amor por él. Y por un creyente apartado de Dios, llevado por su lujuria, lo arrancó de ese hogar, mató al esposo. Lo que ella exactamente sabía no sé, pero qué triste. Habrá llorado mucho Betsabé por esa decisión de ese hombre de Dios, ese rey, ese hombre llevado por sus deseos carnales. Betsabé formó la familia de David, pero no era su única esposa. Él tenía varias esposas. Qué feo, qué horrible para Betsabé. ¿Y por qué sufrió Betsabé eso? Arrancándole de un hogar quizás feliz y contento, con un hombre piadoso que amaba a Dios, por un creyente apartado de Dios. Hermanos, piensen cuando vos te apartás de Dios, el efecto de tu decisión en otras personas, la tristeza, la angustia, el dolor que puede causar en esa otra persona, los conflictos y la maldad, cómo afecta a otros cuando uno está apartado de Dios. Saúl estaba apartado. Él tenía celos de David. Y por un tiempo Saúl andaba bien, poco tiempo se apartó de Dios. Tenía celos de David y quiso matar a David con una lanza. Y ese celo de él por estar apartado de Dios causó conflictos con su hijo Jonatán. Le mandó su hija Mical a casarse con David y después discutió y peleó con ella porque ella lo protegió a David. ¿Quién sabe lo que habrá pasado con la esposa de Saúl por todos esos conflictos y la actitud y los celos? Pero ¿por qué esos conflictos? Porque estaba apartado de Dios, no estaba buscando a Dios y la voluntad de Dios. Hermanos, cuidado de apartarse de Dios. Aún apartándose por un tiempo, una semana, un mes, un año. David se apartó de Dios durante un año. Y después confesó, arregló sus cuentas con Dios, pero todo ese desastre que él dejó atrás, no hubo arreglo. No se podía traer el esposo de Betsabé de la muerte. No se podía restaurar Betsabé en su hogar. Ya había hecho eso. Hermanos, hay consecuencias que se pueden revertir. Algunas consecuencias mínimas, algunas materiales, pero hay consecuencias relacionales que no vamos a poder restaurar nunca en este mundo, porque estamos apartados de Dios. Y por supuesto, lo más serio no es las consecuencias materiales o las consecuencias relacionales, aunque las consecuencias relacionales son muy importantes.
sino las consecuencias espirituales. Otra vez, el creyente es capaz de apartarse de Dios y cometer cualquier pecado. Miren Primera Reyes capítulo 11. Primera Reyes capítulo 11. El hombre más sabio en el mundo, un hijo de Dios, una buena relación con Dios, logró un testimonio hermoso en el mundo, dando gloria a Dios, la gente que venía a ver su reino, ver el orden, ver cómo adoraban a Jehová Dios, un hombre tan sabio, y sin embargo terminó muy necio. Uno dice, ¿cómo puede ser que un hombre tan sabio, tan cerca de Dios, termina tan mal, adorando los ídolos, muchos ídolos, abandonando a Dios? ¿Por qué? Porque él se apartó de Dios. Mire Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Pero el rey Salomón, es interesante esa palabra, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Aquí tenemos el testimonio de un creyente que empezó tan bien, tan sabio, tan bendecido por Dios. Dios lo ubicó en ese reinado, en ese lugar, y sin embargo terminó tan mal. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios despacito, casándose con una, con otra, dejándose llevar por los deseos de los ojos, apartándose de Dios. Siempre el creyente que se aparta de Dios termina mucho más lejos de Dios de lo que él o ella piensa que es capaz de hacer. Se aleja de Dios y sufre las consecuencias espirituales. Un corazón duro, un corazón rebelde, desobediente, indiferente a Dios y las cosas de Dios. ¿Con qué cara habrá mirado Dios, Salomón, a Dios, cuando el día que él murió y fue a la presencia de Dios? ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habrá pensado? Las consecuencias espirituales son muy serias, porque esa rebeldía, esa desobediencia afectó a él, a Israel, al pueblo de Dios. La inmoralidad, la idolatría, Israel se fue detrás de los ídolos. Cuando un padre, cuando una madre se aparta de Dios, siempre influencia a sus hijos. Por más que nosotros, pero son adultos o son grandes,
ellos pueden tomar sus decisiones. Influye sus vidas espiritualmente. Tenemos que acercarnos a Dios y mantenernos cerca de Dios. Hay mucho más para decir. Pero quiero que cuando vuelven a su casa, que lean en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, donde Dios nos exhorta a añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, para mantener nuestra relación con Dios, para tener una comunión fuerte con Dios. Y el resultado de los que no mantienen esa comunión con Dios, solamente escuchen lo que dice. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. O sea que no tiene una buena visión espiritual en la vida. Hay algunos hermanos en nuestra congregación que tienen problemas con la vista física. Y es algo feo, que por ahí uno lo ve algo y tropieza. Uno no puede leer tanto que le gustaría por la falta de la vista. Pero es mucho peor, hermanos, la ceguera espiritual. Donde uno dice, pero yo no entiendo, yo no lo veo. Usted lo ve diferente, ¿no? Pero mire lo que dice la Biblia. Bueno, yo no lo veo tan importante en mi vida. Acuérdense, ser pues hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores de ella, engañándoos a vosotros mismos. Podemos engañarnos apartados de Dios. A pensar de que nuestra vida no está tan mal delante de Dios. Es por la ceguera que viene cuando estamos apartados de Dios. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Muchas veces tiene dudas acerca de su salvación. Tiene miedo que no es salvo el que está apartado de Dios. Tiene miedo que las cosas que pueden pasar es porque Dios está enojado. Dios no está enojado con su hijo apartado. Al contrario, está lleno de compasión y de tristeza. Anhela que el hijo apartado vuelva a él. No está con los brazos cruzados, listos a increpar a su hijo apartado. Es como el padre del hijo pródigo, que salió corriendo para abrazar y besar a su hijo apartado, que está volviendo a él. Y yo le quiero asegurar, hermanos, cuando nosotros pasamos por un tiempo de estamos un poco indiferentes o fríos o apartados, puede ser un día, una semana, un mes, un año, 10 años. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y recibirnos con amor si confesamos nuestro pecado. Si intentamos encubrir el pecado y tratar de pasarlo como si no es algo importante, Dios no quiere eso, es hipocresía. Dios quiere que seamos honestos y que nos humillemos delante de Dios, confesando nuestro pecado, y Él siempre nos va a perdonar. Pedro negó al Señor. Estaba, como quien diría, apartado por unas horas, desobedeciendo al Señor, rebelde, siguiendo sus deseos. Dice la palabra de Dios que Cristo se manifestó a él en 1 Corintios 15 para restaurarle. Luego Él lo restauró con sus discípulos, con los compañeros, porque los compañeros sabían lo que Pedro había hecho. Y Cristo delante de todos le restaura a Pedro. ¿Me amas, Pedro, más que estos? Alimenta mis ovejas, cuida mis ovejas, lo restaura y lo envía de nuevo. Hermanos, hay restauración. Hay restauración. Dios quiere la restauración. Ofrece restauración. Nunca rechaza ningún hijo, no importa lo que haya hecho,
No quiere decir que no vamos a seguir sufriendo ciertas consecuencias, pero sí hay restauración en esta mañana. Si Lot hubiera restaurado su vida, confesado su pecado, Dios lo hubiera recibido. Sansón, David, por sí, él confesó su pecado. Y Dios aún dice a de Salomón que no era un hombre que amaba a Dios como mi hijo David. Aún con semejante caída y semejante apartarse de Dios, Dios lo restauró, Dios lo perdonó y él terminó bien su vida. ¿Estás disfrutando de buena comunión con Dios? Busca la comunión con Él. Si te apartas de Dios, no importa un día, una semana, un mes o un año, vuelva a Dios. Y si estás pensando, estás dudando, estás, como dice en Gálatas, de no cansarnos de hacer el bien para desmayar. Si estás desmayando espiritualmente, tentados a descuidar su relación con Dios, a enfriarse o a permitir el enfriamiento, pídele perdón a Dios en esta mañana, pídele fuerzas. Acuérdense de esas consecuencias materiales, relacionales y espirituales y buscar a Dios de corazón. Dios tiene una campaña de advertencia del peligro de apartarse de Dios en esta mañana. Escucha su campaña, escucha su palabra, ven los ejemplos, acérquense a Dios. Me encanta lo que dice de Moisés en Hebreos capítulo 11, con esto terminamos. En Hebreos capítulo 11, Moisés estaba en el palacio. Dios le había comunicado a Moisés que él quería que él sacara a su pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Moisés tenía una decisión para tomar. ¿Me quedo en el palacio cómodo, con esa autoridad, con esa posición? ¿O me identifico con el pueblo de Dios y sigo al pueblo de Dios sufriendo? Ahora, no vayan a creer, hermanos, en esta mañana que el sufrimiento es simplemente para los hijos de Dios que se aparten de Dios, que hay serias consecuencias. Y si vos seguís a Dios, la vida va a ser cómoda, la vida va a ser hermosa, todo va a salir bien y no vas a sufrir. No, vamos a sufrir igual, de otra manera, diferente, pruebas, dificultades, pero con la compañía de nuestro Salvador, con la guía del Espíritu Santo, con la sabiduría que nos puede dar Dios. Moisés estaba en el palacio y tenía que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Me quedo acá cómodo o me identifico con el pueblo de Dios? Y mira lo que dijo Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El creyente que se aparte de Dios muchas veces tiene su mirada en las cosas temporales y se olvida de las cosas eternas. Hermanos, hay un galardón eterno para los que mantienen su comunión con Dios y que dicen no al pecado. Eso es lo que dijo Moisés: no a la comodidad, no al pecado, no a la tentación. No me quedo acá cómodo disfrutando de esos placeres temporales. Me uno con el pueblo, lo llevo en obediencia a Dios. En 2 Pedro habla de una amplia entrada en el reino eterno para los que añadan a su fe. Hay una recompensa, hermanos, por nuestra obediencia y mantener esa comunión.
hay tristeza y consecuencias materiales, relacionales e espirituales cuando nosotros nos apartemos de Dios. No vale la pena. Si están tentados, quédense con Dios, queden en comunión con Dios. Si estás apartado, confiésalo a Dios en esta mañana, pídele perdón. Él está listo para perdonarle de sus pecados. Vamos a orar al Señor.